negocio. Gladys en Éxitos. ¿Deseosos de crecer a toda velocidad? ¿Estás dispuesto a hacerlo aún con el riesgo de poder estar haciendo un uso ilegal de recursos que le pertenecen a otra persona? Justo hoy vamos a hablar con Guillermo Gibbón, abogado especialista en propiedad intelectual, asociado estratégico de Interjuris, abogado y coordinador de desarrollo de negocios de Interjuris Acelera. Guillermo, bienvenido a este rato con nosotros, con nuestra audiencia, y nos encantaría conversar contigo acerca justamente de este tema en estos momentos donde todos queremos hacer todo rápido y aprovechar todos los recursos que hay en el medio, pero a veces no pensamos en hasta dónde estamos haciéndolo de manera legal y no estamos utilizando recursos que le pertenecen a terceros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y sí, bueno, es bastante complejo el tema de derechos de autor en la era digital en un enfoque desde Venezuela, porque si bien es cierto, hoy en día acceder, reproducir, modificar y distribuir contenido en línea, o sea, ha cambiado y ha evolucionado muchísimo, ha trascendido fronteras, hasta fronteras tradicionales. Sin embargo, con este escenario global presenta ciertas particularidades jurídicas, económicas y tecnológicas que agravan la complejidad de comprender y ejercer esos derechos de autor de manera efectiva. Entonces, hay que tomar en cuenta que la ley de nosotros, la ley de derechos de autor de Venezuela, es de 1993. Uh-huh. Con un reglamento de 1995. O sea, en su momento fue una ley pionera en Latinoamérica al reconocer los derechos morales y patrimoniales de los autores, pero antes de que surgiera el Internet, antes de que contemplaran todos los temas digitales como las reproducciones en redes sociales, la distribución masiva de obras a través de plataformas digitales, el consumo, las implicaciones, por ejemplo, legales de los NFTs o de las obras generadas por la inteligencia artificial. Venezuela está muy retrasada, o sea, no ha evolucionado mucho, a pesar de que actualmente el SAPI sí está trabajando. El SAPI es el Servicio Autónomo de La Propiedad propiedad Intelectual, intelectual. Uh-huh. y órgano regulador, por así decirlo, en Venezuela, de estos derechos de los autores. También hay que tomar en cuenta que, a diferencia de, por ejemplo, las patentes o las marcas, el derecho de autor es un derecho humano, es un derecho que, si bien es cierto, necesitas una protección legal o un certificado que te otorga el SAPI, está protegido desde la creación intelectual del humano. Y a nivel universal, además, inclusive, ¿cuántas veces no hemos leído en los contratos sesiones de derechos que te dicen con respecto a esto de que tenemos una ley que, como lo mencionas, de cierta data y que no incluía todo esto del Internet, pero cuántas veces no hemos escuchado de todos los medios habidos y por haber, conocidos o por conocer? Sí. Bueno, lo que pasa es que además hay distintos tipos de contratos y cada abogado le pone como su esencia. Uh-huh. Pero yo he visto unas cláusulas en contratos que son larguísimas en materia de propiedad intelectual. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes ceder los derechos patrimoniales, o sea, tú puedes ceder todo lo que genere en dinero, pero siempre te tienen que reconocer la autoría. La paternidad Entonces, de la obra. Exactamente. Ajá, Entonces, pero ahí también la pregunta, Guillermo, es con relación al abanico de faltas en propiedad intelectual dentro del mundo digital, que además es muy amplio. Como bien dices, todavía, bueno, en el caso de Venezuela, pues ya esa ley de 1993 ha perdido vigencia con lo que hoy en día, ¿no? El uso y además la presencia tan fuerte del mundo digital en nuestras vidas, en todas las áreas y en el campo profesional. ¿Cómo establecer
o cómo lograr en ese mundo digital saber y tener bien claro cuándo estás incurriendo en una falta de propiedad intelectual. Dentro de ese amplio contenido tan variado, porque siempre se refiere a artistas, por ejemplo. Y ¿No? no, A la Claro. música, que eso está bien definido y hasta las mismas plataformas lo tienen clarísimo. Y- Pero todo lo demás, ¿cómo queda? Y no solo eso, agreguémosle también que no solamente hay violaciones en materia de derecho de autor, sino también en el campo de las marcas. Vemos cómo se utilizan marcas para hacer contenidos sin la autorización de los titulares de esas marcas y sin saber si más bien les están generando un perjuicio en vez de un beneficio con esa exposición. Claro. 100%, 100%. Y en Venezuela, lastimosamente, hacen falta, o sea, la falta de recursos tecnológicos, la escasa digitalización de los procesos y la debilidad institucional hace que para los particulares sea un poco más engorroso y más difícil poder buscar esa protección legal. Ujú. Entonces, no, por así decirlo, no existen o no hay muchos mecanismos eficaces de fiscalización por parte del SAPI para garantizar que los derechos de autor se respeten en todas las plataformas digitales o medios tecnológicos. Pero, bueno, generalmente lo que pasa, lo que se genera, es que se arreglen o las controversias se diriman de manera informal, o sea, por así decirlo, no es que vas a ir a un tribunal como tal, sino que simplemente, por ejemplo, o sea, yo admiro muchísimo, y esto no es publicidad paga ni nada, pero hay un abogado que además es el vocalista de Aditus, que se llama Manuel Mirabal, que es Ujú. gran amigo. Él fue director Del SAPI. de el Departamento de Derechos de Autor del Ujú. SAPI, y es una de las eminencias en Venezuela, son una de las personas que más sabe de derechos de autor. Y bueno, o sea, él en sus redes sociales siempre está hablando de un caso de, por ejemplo, algún infractor o cuando hay que quitarse el sombrero y decir, mira, esto es algo que se hizo súper bien, Ahora, también Ahora lo hace. fíjate, Guillermo, tomando en cuenta el tiempo que nos resta, también Ujú. sería bueno hablar sobre cómo prevenirlo. No solamente qué pasa si me violan un derecho, sino cómo lo prevenimos, cien por cómo lo ciento podemos cien por prevenir, ciento cómo podemos hacer para acompañar en el proceso creativo a la persona que en teoría está innovando, porque claro, también hay otros que simplemente se dedican a la copia porque es mucho más rápida, porque el mundo es muy vertiginoso, porque quiero el éxito en forma inmediata, pero hay otros que sí se dedican a la parte disruptiva, ¿no? Empiezan a inventar, a innovar, pero ¿cómo los acompañamos desde el comienzo para que fluya de la mejor manera, protegido desde el comienzo, pero además evitando que cometan actos de infracción contra algunas marcas o patentes o diseños, en fin? Mire, yo creo que en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, hay una brecha cultural y significativa en torno a la comprensión y el respeto de los derechos de autor. Entonces, por este desconocimiento, entre comillas, en el contexto, por ejemplo, de la crisis económica y las restricciones tecnológicas que tenemos hoy en día en Venezuela, se hace como una práctica común descargar libros, películas y programas sin licencia o copiar ujú, textos e imágenes sin saber de quién son y sin respetar absolutamente nada y ni siquiera reconociendo quién es el autor de esas exacto. obras. Ujú. Usar, por ejemplo, música en comerciales y contenido audiovisual sin considerar las licencias y consecuencias que eso tiene. Y no siempre responde a una mala intención, sino más bien a falta de conocimiento y acceso a esas alternativas legales. Este, y mira, unas recomendaciones o propuestas para avanzar, por ejemplo, Venezuela obviamente tiene que impulsar la actualización del marco legal, que lo está haciendo el SAPI. Incluso muchos abogados están trabajando de manera Ardua. desinteresada, o sea, sí, o Ah, sea, ad honores. completamente queriendo trabajar en pro de que se actualice el marco legal
adaptándolo a, mire, los distintos estándares internacionales y reconocimiento expresamente de las particularidades del entorno digital. O sea, tenemos que evolucionar. Sí, Tenemos que total. promover, por ejemplo, el uso de las licencias abiertas, donde le permiten a los autores definir cómo se puede usar su contenido y ofrecer un equilibrio entre la protección y difusión. Ujú. Fomentar, yo creo que, mira, yo te diría, yo lo he dicho en conversatorios, por ejemplo, en la Universidad Monte Ávila, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica Andrés Bello, que es importantísimo fomentar la educación de la propiedad intelectual en general, hasta en el colegio. De, O sea, porque hoy en día todo es tan digital que tú De tienes hecho, que de eso te saber. iba a hablar, porque yo Ujú. también he estado dando algunas charlas a escuelas y en Ujú. colegios donde tratamos que desde el comienzo enseñarle a los niños a este tema ¿sabes? De copiarse en los exámenes. Y hay padres que dicen, oye, es que mi hijo es un vivo. No, no es un vivo. Le estás enseñando una mala costumbre que además es una violación también del derecho que tiene el que tiene al lado, ¿sabes? cien Entonces, por ciento copiar lo que consiguen en internet para terminar un trabajo y entregarlo a tiempo y realmente no se tomaron la molestia de investigar y a los papás les Oh, parece, ¡ah, qué Ujú. maravilla! mira, Ujú. y también algo importantísimo es no confiar al 100% con la inteligencia artificial. Por Mira, hoy en supuesto. día tenemos Gemini, tenemos ChatGPT, tenemos infinitos programas que te hacen el trabajo mucho más fácil. Sí. Pero tú le vas a preguntar al ChatGPT, mira, es que se me encajó una uña del pie, y entonces el ChatGPT, o por ejemplo, te va a decir, mira, todo esto puede hacer esto y esto y esto y esto, pero consulta con un especialista. O sea, consulta con un médico o consulta con un abogado o cualquier problema. Así es. No, o sea, ChatGPT o cualquiera de esas plataformas de inteligencia artificial te ayudan en hacer el trabajo, mas no puedes confiar ciegamente en él, Hasta porque un tienes punto, que, exacto. o sea, yo me acuerdo, a los comienzos de ChatGPT te decía, dame las fuentes de este trabajo, te lanzaba un link que estaba completamente erróneo, o sea, que estaba inventado. Pero bueno, sin ir Entonces, muy lejos esta semana, yo lo he compartido, lo compartí en este programa y ya para terminar, Guillermo, se nos acabó el tiempo, pero hace unos días entré en una discusión con Yepeto, yo lo llamo Yepeto, de manera informal y de manera formal cuando le quiero hacer consultas un poco más elevadas, que digo, no, bueno, lo puedo llamar Yepeto, le llamo Dan. Pero lo cierto es que entré en una discusión con Yepeto, pues le dije, me estás pasando una información falsa. ¿Tú crees que me reconoció que era falsa? Le dio la claro que no. vuelta, no, le dio la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Sí, es verdad, puede ser que yo te haya mandado una información que no está adecuada, así los términos, pero jamás de decir es verdad, es falsa. Le dije, es falsa, Yepeto, es falsa, reconócelo. Así estamos. Pero bueno, Sí, gracias. Por lo pronto, Guillermo, te agradezco mucho. Guillermo Guibón, abogado, especialista en propiedad intelectual, asociado estratégico en Interjuris, abogado, coordinador de desarrollo de negocios de Interjuris Acelera, hoy para hablar justamente de la propiedad intelectual, importante que es, lo consciente que debemos estar al respecto de ese valor justamente de creación, de innovación, de esa paternidad o maternidad que tiene una idea, un concepto, un desarrollo en cualquiera de las áreas. Generalmente se habla y mucho de la parte de los artistas, la música, pero vaya que esto tiene, infinitas, ¿no? sí. Aristas y por supuesto que hay que con ustedes siempre repasarlo porque se incurre muchas veces por desconocimiento, por las ligerezas que se van también ampliando y con el mundo digital y no, la gente no nos damos cuenta que a lo mejor estamos incurriendo en una falta importante. Así que gracias una vez más, Guillermo. Y tú, Judith, tú te quedas como ¿Cómo coanimadora no? hasta las 3. Seguiremos en breve.